minutos, ¿no? ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, bienvenidos sean todos. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios que está aquí. Les damos la más cordial bienvenida y también a nuestros hermanos que se conectan a la señal de Casa de Oración Milpalta, ya sea en línea o posteriormente ya en la enseñanza transmitida, ¿verdad? En cualquier lugar donde se conecten, les enviamos un cordial saludo y que el Señor les bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra reunión de este domingo, la reunión de varones, y te invito a si me ayuda a hacer una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor, por favor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta mañana, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de venir delante de ti con un propósito, Señor, de ser edificados. Nuestra oración esta mañana es como la de Pablo, Señor, a los tesalonicenses, Señor, que seamos instruidos en todo entendimiento, en toda sabiduría espiritual, Señor, a fin de que nuestro ser sea edificado, perfeccionado, Señor. Que te conozcamos cada día más cuál es tu voluntad soberana, Señor, y perfecta. Tu palabra, Señor, es nuestro anhelo, Señor, y tu Espíritu Santo nos lleve, mi Dios, a practicar tu verdad, Señor, que verdaderamente venga un cambio, Señor, a nuestra vida por medio de tu verdad, Señor. Tu palabra dice que es lumbrera nuestro camino, Señor, y así lo creemos y así lo tomamos con esa convicción en nuestras vidas. Te damos gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí esta mañana, los hermanos que ven este servicio, esta clase, esta enseñanza a través de las redes sociales, Señor. Bendice sus vidas, Señor, poderosamente, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, hermanos. Estábamos viendo el llamado, ¿verdad? Nada más haciendo un poquito el recuento que veíamos ya la clase pasada. Habíamos dejado algunos puntos sobre la mesa sobre el llamado, ¿verdad? Y hay un llamado que es en general a la salvación, un llamado posterior que es al discipulado y un llamado específico, ¿verdad? A un servicio especial, y ahí en ese punto es donde, si no recuerdo, nos quedamos, ¿verdad? El llamado a un servicio especial, que es el círculo íntimo que le habíamos puesto como su tema. Entonces, existe una relación entre Dios y lo que está directamente vinculado a su voluntad para mí, ¿no? Para mí y para usted, obviamente. Y no sé si fuimos a Hechos 22:14, pero si no, vamos ahí. Aquí vamos a ver cómo entendemos este principio sobre esa voluntad directamente vinculada para cada uno de nosotros de parte de Dios. Hechos 22:14 dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su, ¿qué dice? Voluntad, su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Conocer ese llamado especial, pues es conocer esa voluntad específica para cada uno de nosotros, hermano. Ya después de haber sido salvos, siendo discípulos, el discipulado continúa, pero el llamado específico también. ¿Recuerdan cuando pues obviamente la transformación de Saulo fue un punto específico donde el Señor Jesús obró de manera personal con él, y ahí empezó a mostrarse su voluntad, la voluntad de Dios particularmente en su vida, ¿verdad? No sé si citamos Romanos 14:8, pero si no, lo anotamos y lo leo.
Romanos 14:8 dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, no hay más que dos alternativas. La alternativa que nos sujetemos a la voluntad de Dios, o decidir ignorarla, y obviamente pues la otra alternativa fuera de su voluntad es hacer lo que nosotros pues nos plazca, pero obviamente eso nos va a llevar a la destrucción, ¿no? La voluntad de Dios es lo que tiene planeado para cada uno de nosotros, hermano. Si la queremos conocer, Él nos va a llevar dentro de esa voluntad, como a Pablo. Por eso dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues del Señor somos. Pero si no lo queremos hacer o sujetarnos, pues no hay otra más que la destrucción, ¿no? En nuestra mente carnal, en nuestra sabiduría terrenal y humana, el único destino es la destrucción fuera de Dios, ¿no? Ahora, muchos no quieren sujetarse a la voluntad de Dios porque conlleva una consecuencia, que es pues pagar el precio, ¿no? ¿Cuál es el primer punto? La soledad. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos familia? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros no somos a veces los únicos creyentes entre toda la familia, ¿no? ¿Y qué pasa? Te aísla, ¿no? Por ejemplo, los días domingos es donde hay convivencia familiar, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es el día del Señor y yo me voy, ¿no? En ese punto. ¿Y qué pasa con tu familia? Empieza a criticar, empieza a rechazar, empieza a juzgar. Entonces, la obediencia a Dios pues, nos lleva a tener esa soledad. Es pagar ese precio, y muchos no lo quieren pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el rechazo viene de esa parte. Entonces el primer punto, no sé si lo anotamos, es la soledad de la obediencia. ¿De la obediencia aquí? A la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la soledad, a lo que nos referimos aquí es ajustarnos al momento cuando solamente Dios y nosotros intervenimos en esa relación entre dos personas y nadie más. Mire lo que sucedió, por ejemplo, en Éxodo 3:10 con Moisés. Directamente el Señor hablándole a su vida. Vaya, Éxodo 3:10, anótelo. Dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En esa conversación, hermano, no había nadie más que Dios. ¿Y quién más? Y Moisés, ¿no? Entonces ahí, y Moisés de hecho, pues fue desterrado. Bueno, él se fue al desierto, ¿no? Después de haber sido instruido, él creció, ¿no? Con los egipcios. ¿Y qué pasó? A solas con Dios en el desierto. Lo mismo ocurrió con Abraham, porque él también se salió, ¿no? Con su familia. Pero a él le habló directamente. Ahí con Abraham puede anotar como referencia Génesis 11:31. A Samuel también, cuando estaba ahí, ¿no? Que escuchaba la voz y él todavía no alcanzaba a discernir, ¿no? Estaba apenas aprendiendo a discernir la voz de Dios, y estaba con el sacerdote Elí, ¿no? Y estaba acostado, estaba durmiendo y escuchaba, y ya hasta que le dicen, ¿sabes? Cuando escuches la voz, la respuesta habla que tu siervo. Oye, pero nada más estaba él y Dios hablándole. Lo mismo Isaías, ¿no? En Isaías 6:8, ahí también lo puede ver, y muchas otras más. El punto es que solamente es la soledad entre dos personas, que sería nosotros y Dios. Hay otro ejemplo también. En un principio hizo el Señor Jesús para ejemplificarlo en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:2, donde
De la misma forma, el Señor Jesús es ese principio para llamar, para mostrar su voluntad. Mire lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la obra a que los he llamado, ¿verdad? Ahí estaba disponiendo una actividad específica conforme a su voluntad. Entonces todos estos hombres estaban persuadidos de que lo que hacían era a consecuencia del llamado de Dios. Y nosotros también debemos estar persuadidos, hermano, porque es un llamado específico de lo que estamos haciendo. Nadie escuchó más la voz precisa de Dios que los que estaban ahí en intimidad con Él, ¿no? No había un acompañante. Entonces es en privado e íntimo, en lo secreto, ¿no? Y a raíz de esa voz que habían escuchado, ese llamado, pues su vida había cambiado. No era un cambio temporal, sino que era completamente y para toda la vida. Vemos un ejemplo en 1 Corintios 4:1, como Pablo decía, el cambio de Pablo se ve radicalmente, ¿no? De cuando él era perseguidor de los cristianos. Fíjese lo que mencionaba Pablo después de haberse transformado y de haberlo llamado el Señor. 1 Corintios 4:1 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, ya había entendido el llamado de Dios a su vida. Y él antes, ¿qué decía? Téngame los fariseos como un devoto seguidor de los preceptos de mis padres, ¿no? O sea, sabemos que él era un hombre preparado, ¿no? En la religión, obviamente judía. Pero él tenía un llamado específico. ¿Cuál fue su llamado específico de Pablo? 1 de Timoteo 2:7. Y él lo expresa ahí muy claro. De hecho, la mayoría de las epístolas él especifica su llamado, ¿no? Particular. 1 de Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. A mí el Señor me dijo: yo soy predicador y apóstol. Y incluso en el versículo dice entre paréntesis, dice: digo verdad en Cristo, no miento. Estaba seguro porque él, obviamente, el Señor se lo mostró. Y ahí viene específicamente para quiénes. ¿Sí estamos en 1 de Timoteo 2:7? Sí. ¿Y maestro de quiénes? Los gentiles. En fe y verdad. ¿Se acuerdan que los discípulos solamente se quedaron predicando pues ahí en su tierra, ¿no? Y luego ya vino la persecución y fueron cuando empezaron a salir. Pero él específicamente extendió el evangelio hacia los gentiles. Entonces vemos muy claro su llamado. Estaba seguro de su labor como apóstol y predicador y maestro de los gentiles. Y aquí podemos hacernos unas preguntas, hermano. Nosotros ya tuvimos un encuentro con Jesús, todos y cada uno de nosotros. Entonces, en ese momento privado, hermano, el Señor debe hacernos un llamado, o nos está haciendo un llamado. La otra pregunta es, si ya lo tuvimos, ¿cuál es la respuesta a ese llamado? Una probable respuesta es como mencionábamos, ¿no? Como Isaías: heme aquí, o como Samuel: habla que tu siervo oye. ¿Por qué? Porque ese llamado, hermano, es una bendición. Una bendición confirmada en intimidad, ¿no? Con Dios. El saber a lo que cada quien lo ha llamado Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado específico. Sí, todos los hombres son llamados a la salvación, eso ya lo establecimos. Todos estamos llamados al discipulado,
pero hay un llamado específico para cada uno de nosotros, hermano. Otra pregunta, ¿se está cumpliendo ya ese llamado en sujeción al cuerpo de Cristo, a la iglesia a la que pertenecemos? ¿Y qué cree? Ese llamado debe tener evidencias, debe haber evidencias. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo, o los hermanos como cuerpo de Cristo, deben de disfrutar esas evidencias del llamado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un encuentro con el Señor. Ahora, hay muchos que pueden decir, no, ¿sabes qué, hermano? O yo no sé todavía no me ha mostrado el Señor. No, tampoco pasa nada, no es que estemos mal. Pero entonces tenemos que empezar a direccionarnos en conocer cuál es la voluntad de Dios. Y ese es nuestro siguiente punto, la voluntad de Dios. El primer punto que mencioné es la soledad de la obediencia. Y este siguiente punto es la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Ahora, a lo mejor, como le decía, ya alguien ya conoce cuál es la voluntad de Dios. Eso es un honor, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Pues a mí el Señor me llamó a ser maestro, ¿no? Y me estoy preparando, hermano, y estoy estudiando y estoy ejercitándome en la gracia. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es conocerla, pero otra cosa es obedecerla, cumplirla. Aunque, déjeme decirle que si ya lo conocemos, pues cumplirla ya es una obligación. Si ya la conoces, hermano, ya es una obligación. Cuando Pablo se encontró con Jesús, lo primero que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No dijo, pues primero déjame ir a analizar a ver si es verdad o si es no. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, para ir analizando este punto, hay temas que no necesitamos luz de la que los textos bíblicos ya poseen, ¿no? La Biblia está llena de principios con respecto a ciertos temas que todos entendemos claramente, ¿no? Estoy hablando de la voluntad de Dios. Entendemos que ya en esos mismos textos, en esas mismas ordenanzas, en sí misma ya muestra directamente cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en alguna ocasión le preguntaron a Jesús en Juan 6, 28 y 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué querían hacer estos hombres con esa pregunta? Pues conocer cuál era la voluntad de Dios para hacer las obras de Dios, ¿no? Y Jesús en ese mismo versículo, bueno, en ese mismo texto se lo responde, ¿no? Juan 6, 28 y 29, si quiere anótalo, yo se lo leo para ahorrar tiempo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le preguntaron. Él le respondió, que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Que creáis. Entonces, Dios no va a tener en cuenta para su misión a alguien que no le ha obedecido en ese tema central. ¿Cuál tema central? En creer en Él, ¿no? Otro ejemplo, que en sí mismo, que ya tiene el mismo versículo, tiene luz. La voluntad de Dios, hermanos, es que nos santifiquemos, ¿sí o no? No le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que me santifique? No, obviamente, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:3, anótelo, se lo leo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, yo no puedo preguntarle a Dios si Él quiere que me aparte, que me santifique en esa área de mi vida. Está implícita la luz ahí, ¿verdad? Y se lo comento porque puede suceder, ¿no? Otro ejemplo, hermano, es su voluntad que sea agradecido en todo, ¿sí o no, hermano? Yo no le puedo preguntar a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, que sea agradecido de esto, de aquello, de esto? Primera Tesalonicenses 5:18, de hecho lo dice implícitamente, claramente, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos. Primera de Pedro 2:15. Fíjese lo que dice ahí, Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto quiere decir que a través de nuestras obras mostramos nuestra fe. Habla del testimonio. No le puedo preguntar a Dios, oye, Señor, ¿tengo que ser luz en medio de mi familia incrédula? ¿Cómo me tengo que comportar? Tienes que ser testimonio, ¿no? La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. No le puedo preguntar al Señor, ¿qué haría, hermano, si lo invitan uno de sus familiares a una reunión secular y sabe que pues obviamente hacen prácticas del mundo, pero es su familia? No voy. ¿No iría? No. ¿Quién más no iría? Le preguntaría al Señor, ¿es tu voluntad, Señor, que vaya? Sería preguntar al Señor, pero también el hecho de ir no es para participar con ellos, sino para predicarles de lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo que está hablando el versículo, ¿no? Haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los insensatos. Así es. Yo he escuchado algunas enseñanzas del pastor Chuy, no sé si les haya tocado también, donde dice que la mayoría de las veces que él ganó a su familia fue en reuniones y no es que participaba, ¿no? Así es. Entonces, está muy bien, alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues yo sí me guardo y los dos puntos están correctos, ¿no? Perdón, pero eso también Cristo nos dejó ese ejemplo, ¿no? Exacto. Porque Él fue a los pecadores, o sea, y convivió con ellos, y fue criticado por eso también. Que es correcto. Él vino por los enfermos, no por los buenos. Entonces, se fijan, hay cosas que ya está implícita la luz en el mismo versículo, ¿no? Ahora, si quisiéramos ir más allá para saber cómo oímos su voz para nuestro llamado en particular, hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque estos versículos pues, nos dan luz directamente de cuál es la voluntad de Dios. Pero ahora, lo que estamos buscando es cuál es la voluntad específica a mi vida. Entonces hay algunos puntos importantes que tenemos que resaltar. Mire, vamos a Juan 7:17. Y ahí viene algo muy interesante para ir delineando el llegar a ese punto, ¿no? Juan 7:17. Ahí sí vamos todos para ir entrando en materia. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, yo la quiero hacer, todos aquí la queremos hacer, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese cómo ese versículo, lo primero que empieza es con el que quiera, habla de una intención, ¿no? Habla de una intención. ¿Qué me deja ver ahí, hermano? ¿Qué nos deja ver ahí? Antes de que Dios porque viene el complemento, ¿no? Conocerás si la doctrina es de Dios. Antes de que podamos discernir alguna enseñanza, tendríamos que tener un deseo espiritual. Obviamente, no podemos entender algo que el Señor nos está diciendo sin el deseo de querer conocerlo, obviamente. Pero ¿sabe qué denota el que quiera? El que quiera denota obediencia. O sea, Dios te lo va a mostrar, Dios te va a enseñar, pero si tu intención es de obedecerla.
Si tu intención no es de obedecer la voluntad de Dios, o sea, porque puedes buscar la voluntad de Dios, a ver, voy a buscar la voluntad de Dios, y si está dentro de mis parámetros, la obedezco, y si no, ¿qué crees? Dios no te lo va a revelar, no te lo va a mostrar. En otras palabras, vas a entender la enseñanza porque tu corazón hay una intención de obedecerla, porque esa es la voluntad de Dios. Sí nos queda clara esa parte del versículo. Dios no nos va a revelar nada si nuestro corazón, Él no ve que lo vamos a obedecer. Porque es como si no quisiéramos recibir la instrucción, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, voy a servir en la iglesia, en la congregación, pero yo quiero servir en un área específica, y tú llegas con la autoridad y te dice, hermano, pues sí, nada más que ahorita, pues Dios está mostrando que te ponga en esta área. ¿Es la voluntad de Dios que sirva? Sí. Pero a lo mejor la intención es, no, pues es que yo quiero estar en esta área. Pero hermano, ahorita la necesidad en la congregación, en la iglesia es esta. Y al final te lo está diciendo una autoridad. Entonces ahí estás buscando la voluntad de Dios, pero por otro lado la intención no es la correcta. Entonces Dios no va a revelar su verdad a quien no, es como si no la quisiera recibir. No la va a revelar porque de entrada no la quisiéramos recibir. No nos va a dar una guía si no estamos dispuestos a seguirlo. Ese es un principio de obediencia, y aquí juega un rol preponderante, ¿no? Dios no promete manifestar su voluntad a nadie que no esté dispuesto a cumplir. Ahora, vamos a respaldarlo con un versículo en un Salmo 66, 18, y ahí vemos, por decirlo de alguna forma, un espíritu de sujeción o de obediencia. Salmo 66, 18. Vaya ahí, por favor. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón, fíjese lo que dice ahí, ¿no? O sea, está hablando del centro de su ser. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Vamos a suponer que el salmista le pregunta eso. Pero si hay iniquidad, desobediencia, no querer obedecer a esa voluntad, ahí lo dice, ¿no? El Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, si en ese deseo yo no hubiese mentira de querer obedecer la voluntad de Dios, Dios no me va a mostrar nada. Entonces, primeramente, la obediencia está implícita ahí, y antes de ello, la iniquidad habla de una consagración, ¿no? Es un desafío a la santidad antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne, hermano, va a haber dos naturalezas, ¿no? Siempre. La naturaleza que anhela la voluntad de Dios y la que anhela lo contrario a la voluntad de Dios, como lo dice en Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y entonces, primero tiene que haber una intención de consagración, y no nada más intención, ¿no? Una obediencia de consagración, diligencia a poner a la santificación, como lo dice en 2 de Pedro 2:4. ¿Quién me ayuda a leerlo? Vamos con este agua. 2 de Pedro 2:4. Por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No, segunda de Pedro los 4. Sí. ¿Sí? No, está mal la cita, no es esa. No, no es ese. Es el versículo que indica que debemos poner diligencia añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Creo que es primero, ¿verdad? Primero los 4. Sí, perdónenme. Segunda de Pedro 1, 1:5, hermano. O 1:4. Sí. Y una disculpa ahí. Sí, es ese. Ese es un factor, hermanos, entonces, a la voluntad de Dios, el uso o poner en práctica la santificación, la santidad. Otro factor decisivo en el conocimiento de la voluntad de Dios es el uso del sentido común, hermanos, del sentido común, igual también en la santidad. Dice Salmos 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9. 25. Sí, por favor. El uso del sentido común, ejercitando la santidad, dice. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 32, 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo podemos poner un ejemplo del uso del sentido común? Ejercitando la santidad, hermano. Imagínese que tiene un negocio y pues ya está ahí afuera de su negocio, ¿no? Obviamente son pues, nuestras tareas en lo natural, en lo secular, por decirlo así. Pero no nos vamos a sentar afuera del negocio y preguntarle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que abra mi negocio? Pues no, ¿verdad? Está implícito, es el sentido común, lo debemos de usar, ¿no? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, de igual manera, cualquiera de nosotros que ande en el sendero de la santidad, hermano, podemos confiar que el Señor, cuando nosotros recurramos a Él para hacerle una consulta, como lo decíamos hace un instante, Él nos va a mostrar qué es su voluntad en lo particular. Otro principio esencial nos los da Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Otro principio esencial para conocer la voluntad de Dios. Dice así, ¿o quién me ayuda a leerlo? Proverbios 3, 5 al 6. Por favor, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, ahí encontramos nuevamente una promesa clara de que Él nos va a guiar, ¿no? Él nos va a mostrar su voluntad. Pero aquí viene de una forma condicional, por decirlo así. ¿Cuál es la condicional ahí? Dice, fíjate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en el Señor, Él te va a mostrar. Tú confía en todo. Pero ¿cuál es la condición ahí, hermano? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, Dios está dispuesto a darte más guía de la que ya te dio. O sea, ya te dio la guía de que
de la que está en su palabra directa, por cuál es su voluntad, santifícate, dale gracias, te van a ayudar en el sentido común. Y ahora, ¿quieres más, todavía más conocimiento de su voluntad? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Te va a dar más guía para mostrarte más en particular su voluntad, más allá todavía. Si tú ya le has obedecido en unos puntos, si tú le sigues reconociendo en todos tus caminos, pues obviamente te va a dar más guía para que tú le sigas obedeciendo. Acuérdense, el principio es, Dios nos va a revelar si la intención o nuestro deseo es el correcto, es de obedecer. Muéstrame, Señor, porque yo la quiero obedecer. Es como cuando vamos manejando, imagínense que va manejando en la noche, ¿qué hacemos con lo natural? Por ejemplo, cuando venimos ya de allá de Cuernavaca, ya prácticamente, como ya es noche, ya son después de las 10, 11 de la noche, a veces hasta más tarde, pues ya casi ni carros hay, ¿no? Entonces a veces venimos en la carretera y pues todo oscuro, porque como es la federal, pues no hay nada, ¿no? Entonces, con las luces bajas, pues ves cierta profundidad, ¿no? Pero ya le pones las altas y ¡pum! Es lo mismo aquí, hermano. Tú vas obedeciendo lo que te va mostrando el Señor, traes tus luces bajas. Sigues obedeciendo lo que ya te mostró y ya tienes más luces altas. Estamos hablando de la voluntad en particular a nuestra vida, ¿no, hermano? La santificación, aquí reconocerlo en todos nuestros caminos como esa condicional. Ese cambio de luces que le menciono, hermano, es la confirmación de que cuando tú ya ves el cambio de luces dices, voy por un camino, no hay con qué voy a chocar, no me vaya yo a voltear, ¿no? Exactamente, estamos confirmando que estamos seguros de lo que estamos haciendo. Igual Dios nos está mostrando que lo que estamos haciendo es su voluntad. Pero ¿qué hay que hacer? Tener una buena intención, ¿no? De querer obedecerla. Y luego viene la santificación, y luego viene el sentido común, y luego viene el reconocerlo en todos nuestros caminos. Mire lo que dice Proverbios 4, también, versículo 11 al 12. Ahí lo dice muy claramente. Podríamos decir que la revelación de su voluntad en lo particular es gradual, hermano. Fíjese lo que dice ahí. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Luego dice, cuando anduvieres, no se estrechará tus pasos. Si corrieres, ¿qué dice? Si somos obedientes en la parte de la voluntad de Dios que Él nos ha revelado, tendremos luz para ver qué hay más adelante. ¿Sí lo alcanza a ver? En una frase se lo podría describir así: Dios promete dar más luz a los que andan en la luz que ya les ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese cómo todo eso concuerda con la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 105. ¿Quién me ayuda a leerlo? Muy bien, hermano, ¿eh? Usted se anda en la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque ya cuando tú ya andas obedeciendo, es como si tú ya trajeras la lámpara en medio de la oscuridad, pero específicamente para tu camino, para tu caminar. Y en el versículo 133 lo complementa de ese mismo salmo. 119, 133, ¿quién me ayuda a leerlo? Ordena mis pasos con tu palabra, en buena iniquidad, sin señorío. Ordena. A esa conclusión, hermano, llegamos. A esa conclusión llegamos, hermano.
principalmente es que nosotros ordenemos nuestros pasos, ¿no? Nuestros pasos. Cada quien en lo particular, el Señor nos mostrará qué es lo que tenemos que ordenar, hermano. Entonces, para cerrar y concluir esta parte, podemos comprobar el llamamiento de cada uno de nosotros, hermano. Primero el específico, anote ahí el punto número 1. Haber verificado que Jesucristo es el Señor. Haber verificado que Jesucristo es el Señor, es decir, si todos creemos, si usted cree, ha creído en Él, pues ahí póngale una palomita, ¿no? Punto número 2. Estar seguro de nuestro carácter como discípulos. Es lo que hablábamos en la clase pasada. Finalmente, tener indicios de que Dios nos ha ratificado, confirmado. Y por último, tener testigos de lo que decimos. Y con eso concluimos. Tener testigos de lo que decimos. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas, por el tiempo y por las ofrendas. Por hermanos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos muestras, porque nos enseñas. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, en obediencia y diligencia, Señor. Te damos gracias porque lámpara es a nuestros pies, Señor, es primero a nuestro camino. De la misma forma, Señor, te damos gracias por las ofrendas y lo que tú pones en nuestro corazón para dar, para tu obra. Bendícelo, multiplícalo y tú suples toda necesidad, Señor, que hay en todo. Te damos gracias en el nombre de Cristo.